¿Habéis jugado alguna vez al Veo Veo? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es? Con nuestros niños, cuando estamos de viaje, sobre todo en el coche, jugamos mucho al Veo Veo. Veo Veo, una cosita. Quiero hacer un juego con vosotros, ¿vale? Es como el Veo Veo. Tengo en mente un lugar. Yo os voy a decir características de ese lugar y al final de la lista de características que tengo, me decís en qué lugar estoy pensando. ¿Se entiende? Vale. Doy una pista. Es una ciudad que tiene un puerto muy importante en el Mediterráneo. Y a causa de eso, tiene un comercio muy fuerte y atrae a muchos turistas. No digáis. Es un lugar donde convive muchas culturas diferentes y es un punto de conexión internacional. Esperad, ¿vale? Es una ciudad que tiene un monumento, un templo, muy conocido, que atrae a muchos visitantes todos los años. No lo digáis. Es una ciudad donde predomina una moral fluida, que va en contra de los valores del Evangelio. No lo digáis. Es una ciudad donde por la misericordia de Dios hay una iglesia luchando para mantenerse fiel en medio de una sociedad tan pervertida. A la de 3. 1, 2, 3. Es muy evidente. Tiene puerto. Barcelona, decís. ¿Verdad que encaja con todo esto? A ver. Tiene puerto en el Mediterráneo y es muy importante por el comercio. Encaja. Conviven muchas culturas. Encaja. Tiene un monumento, un templo, que muchos vienen a ver. Encaja. Predomina la moral fluida, va en contra de los valores del Evangelio, como vive esa sociedad. Y hay una iglesia de Cristo perseverando por mantenerse firme. Amén, amén. Pues es Corinto. Pues es Corinto, la ciudad donde Pablo envía la carta a la gente de Corinto, la carta a los corintios, ¿vale? ¿Barcelona encaja? Claro que sí. ¿Creéis que es casualidad? ¿Creéis que es casualidad que algo que fue escrito hace tanto tiempo cuadre a la perfección con lo que nosotros tenemos aquí cerquita? ¿Donde vivimos? No es casualidad. Son ciudades muy parecidas. ¿Y qué nos dice esto? Que habrá muchas enseñanzas que fueron escritas a la ciudad, a la iglesia de los corintios, que nosotros podemos aplicar. Porque viviremos y nos daremos cuenta, nos sentiremos identificados con ellos, porque mucho de su contexto se parece al nuestro. Qué genial que es la Biblia. Qué guay que es la Biblia. La Biblia no es un libro de una religión que intenta ocultar los errores, que intenta ocultar lo que las personas, ¿os acordáis del Antiguo Testamento? David, Abraham, gente que es recordada como los padres de los judíos, sentían orgullo de ellos. Se sabe de sus errores. Qué genial que es la Biblia. Que no es un libro maquillado. Vamos a quitar cosas, porque esto no interesa que la gente lo sepa. La Biblia es auténtica. La Biblia habla de historias de personas auténticas, que cometen fallos, que no son perfectos. Y la iglesia de Corintios es una de estas. No era una iglesia todavía perfecta. No lo era. Tenía muchos fallos. Y en el Nuevo Testamento, los escritores de la Biblia, los evangelistas, los que escribieron cartas a las iglesias, no les interesaba esconder eso. Qué guay que es Dios, que nos deja ejemplos de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Por si no lo habéis pillado, hemos terminado una serie de enseñanzas
que se llamaba el Sermón del Monte, y ahora entraremos a estudiar, bienvenidos a la nueva serie de la carta de Pablo a los Corintios. Y quiero que nuestra visión, nuestra manera de ver la iglesia de los Corintios, después de hoy, cambie un poco. Cambia un poco. Porque a veces nos acercamos a ciertos pasajes que Pablo escribió a los Corintios y los miramos desde la distancia, desde, ¡buah, esta gente, pecadores! ¡Oh, lo que hacían! ¡Uf! Y intentemos sentirnos un poquito más identificados. ¿Habéis visto que la ciudad donde estaban es prácticamente Barcelona? ¿Sí o no? Prácticamente. Y con imágenes se entienden mejor, ¿vale? Así que quiero enseñaros, Tony, ponme el vídeo, ¿dónde está Corinto? Porque a lo mejor vosotros lo sabéis. Mira, esto lo he grabado yo esta mañana, estamos aquí en Barcelona, nos alejamos, vais a empezar a ver Cataluña, ¿vale? Andorra, ¿ves ahí? España. ¿Qué es este mar de aquí? Páralo, Tony, si puedes. ¿Qué es este mar que hay aquí en las costas de Barcelona? ¿Cómo se llama? El Mediterráneo. Vale, ahora sí, Tony, sigue un poquito. ¿Veis ahí Roma, la bota? Italia. Mira, nos acercamos a la zona este del mar Mediterráneo. Para un momento, Tony, si puedes. ¿Qué hay aquí, a la derecha? Palestina. Aquí estaba la zona donde vivía Jesús, donde nació el Mesías, de donde viene el Evangelio, a este lado del Mediterráneo. ¿Veis qué chulo? ¿Veis qué privilegio donde vivimos nosotros? En el mismo mar, cerca de donde vivió Jesús. Y desde ahí se expande el Evangelio, va subiendo por Siria, Turquía, ¿veis? Y va a cruzar a Europa, el Evangelio. Y va a entrar primero en el país que hoy conocemos como Grecia. Ahora sí, acércalo, ponlo, dale play. Y ahí en Grecia, vamos a acercarnos, para un momento, Tony. Grecia tiene esta forma rara y baja, y veis que hay como un pedazo de tierra muy grande aquí al fondo. Ese es un istmo, ¿vale? Conectado con el resto de la península. Y ahí en medio hay un paso muy pequeñito. Ahora sí, dale a play, vamos a ver ese paso. Aquí a la derecha, arriba, veis Atenas. Y ahora nos vamos a acercar a este paso que une las dos ciudades. Ahí se ve el nombre de la ciudad, pequeñito. Ahí está Corinto. ¿Veis qué guay? ¿Os suena el estrecho de Hormuz? Ese sitio donde pasan los navíos y ahora hay guerra por ahí. Pues aquí en Corinto ahora hay un estrecho que conecta un mar con otro. Y los barcos ahora no tienen que dar toda la vuelta por debajo, sino que pueden pasar por aquí en medio. Hace 2000 años, esto ya funcionaba así, aunque no hubiese ese canal. Los barcos, muchos, descargaban aquí, los marineros descansaban aquí en la ciudad de Corinto, por eso era tan importante el comercio, la cantidad de gente que había. Se descargaban en un lugar y se cargaban en otro barco al otro lado. ¿Os hacéis una idea de cómo es la ciudad? Hay una imagen que cuando me explicaron un poco sobre la ciudad de Corinto, me viene a la mente. Y una canción, y una melodía, que hace poco vimos en casa. Es así. La gente ya se ha reído. ¿Sabéis? Ponme la primera imagen. ¿Ya estáis conmigo? Piratas del Caribe. Corinto, no que fuera una ciudad de piratas, pero una ciudad de marineros. Era una ciudad de paso. Mucha gente con embarcaciones, por eso el puerto era tan importante y conectaba un lado con otro. Pasaba mucha gente, mucho comercio, mucha mercancía. Seguro que había piratería también. Contrabando, cosas escondidas. Y en una ciudad que es de paso, hay una que hoy en día se conoce mucho, se llama Viva Las Vegas. Las Vegas es el sitio ese que está en el desierto, que es como una ciudad de juegos, de casinos. Y hay un dicho que dice que lo que pasa en Las Vegas
Pues era aplicable a lo de Corinto. Mucha gente que pasaba por Corinto, a ser una ciudad como Barcelona, venía, se desmadraba, lo pasaba súper bien, hacía de todo, y lo que pasaba en Corinto, se quedaba en Corinto. Claro, una persona que está de paso, se puede, a lo mejor, si no es temerosa de Dios, se puede creer eso. Pero, ¿y las personas que viven allí? Conviven con eso todos los días. Conviven con eso todos los días. Entonces resulta, si ahora ya tenéis la idea en el mapa, tenéis la canción, hay la siguiente imagen, todavía ayuda más a entender. Era una ciudad, como ya lo sabréis y lo veremos, llena de inmoralidad sexual. Había mucho problema con cómo entendían el sexo, la relación entre hombres y mujeres, la relación íntima, como debería ser. Y ese caldo de cultivo, de riqueza, de comercio, de lujuria, es donde nace la iglesia de Corinto. Y esto es solo una introducción, vamos a verlo a lo largo de las próximas predicaciones, pero quiero daros ya algunas pinceladas de lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos, por ejemplo, del comercio, de la riqueza? Pues que dentro de una iglesia cristiana habrá gente con mucho dinero y gente con... ¿Eso pasa en Barcelona o no? ¿Verdad que hoy en día pasa? Hay gente que tiene suficiente, no, aquí no vamos a decir que hay gente rica, pero hay gente que tiene suficiente para vivir y hay gente que le cuesta llegar a fin de mes. Aquí en Barcelona sí que hay mucha gente rica. Y habrá iglesias en Barcelona que hay mucha gente bastante bien. Pero se nota una realidad de una diferencia de clase social por culpa de cómo es la sociedad en sí. Y eso se veía reflejado en la iglesia. Por eso, cuando leemos aquellos versículos de 1 Corintios sobre la cena del Señor, Pablo habla de unos hermanos que se adelantaban a comer su propia cena mientras otros se quedaban con hambre. Y os explico rápidamente. ¿Sabes quién podía empezar a comer antes que los otros? Era la gente rica, que no tenía por qué trabajar. ¿Saben quiénes eran los que llegaban tarde a la reunión? Los trabajadores. ¿Por qué? Porque estaban trabajando. ¿Y qué pasaba? Que los ricos se adelantaban a comer. Habían algunos que incluso se emborrachaban de tanto que comían, de tanto que bebían. Y esas diferencias estaban en la iglesia de Corinto. Corinto, la ciudad que hemos visto, un lugar de libertinaje. Es por eso que en Corinto la gente decía, todo me es lícito. Ese era el dicho de la ciudad de Corinto, todo me es lícito. Me vas a decir a mí, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Mi cuerpo, mis reglas. ¿Os suena? ¿Es Barcelona o es Corinto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Es hace 2000 o es de hoy? ¿De los dos? Sí, sí, es aplicable. Todo me es lícito, pero Pablo dice, pero no todo me conviene. Pero mi cuerpo no será dedicado a la fornicación, al sexo fuera del matrimonio, al sexo ilícito. No todo me conviene. Era una ciudad de paso. Eso significa que tenía muchos visitantes. Y eso creo que nosotros nos sentimos muy identificados con esto. Porque aquí en la iglesia, gracias a Dios, hay mucha gente de paso. Muchos domingos hay muchos visitantes. Y Pablo escribe algo a la iglesia. Pero cuando la iglesia se reúne y entra un extranjero y os ve haciendo vuestro culto, y si hacéis cosas que no son las que hay que hacer en un culto, no va a entender nada. ¿Se entiende eso? ¿Conectamos con esa idea de que hay mucha gente que puede entrar, que no conoce al Señor, que viene de fuera, es un extranjero, y tiene que ver el ejemplo de la iglesia, el testimonio de la iglesia, tiene que entender y arrepentirse? Esa ciudad
o nuestra ciudad, tenía un templo. Aquí en Barcelona, ¿cómo se llama el templo? La Sagrada Familia. Qué bueno Gaudí, que tenía esa visión y esa sensibilidad, ¿no? a la palabra de Dios, y que todo tiene un significado y tal. Pero en Corinto, el templo no era la Sagrada Familia. No era la Sagrada Familia. El templo que había era a una diosa que se llamaba Afrodita. Que de ahí viene nuestra palabra afrodisíaco. La fruta de la pasión, el afrodisíaco. ¿Qué era la diosa Afrodita? La diosa del amor, la diosa del sexo, de la fertilidad. Y entonces en el templo de Corinto, de Afrodita, había unos rituales y habían unas nunca me sale. Sacerdotisas, ¿es con Z? ¿Tizas? Tisas, con S. Ahora sí, sacerdotisas, que eran las personas, las mujeres encargadas de dirigir el culto a Afrodita en el templo. Y si es la diosa del amor, ¿cómo era el culto? Con mucho amor. Con sexo. ¿Vale? Eran prostitutas sagradas. ¿Sí? ¿Que sí? ¿Sabéis una cosa? Algunas se convirtieron. Algunas se convirtieron. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El poder de Jesús es tan bestia que incluso a una sacerdotisa puede convertir. Pero Pablo tiene que escribir a los corintios y la Biblia no lo esconde. Y dice 1 Corintios 6, 15, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque había todavía cristianos que se habían convertido pero no habían dejado ciertas costumbres de visitar a ciertos templos. La Biblia eso no lo esconde. Y esto es en cuanto a la ubicación. Ya sabemos que ahí había mucho paso, muchos extranjeros, un templo. Pero, ¿qué hay de la cultura? ¿Dónde está Corinto? ¿En qué país es hoy? Grecia. ¿Os acordáis de los que hacéis bachillerato, lo que estudiáis? ¿Os acordáis qué pasa en la zona de Grecia? Ahí están los filósofos, ¿verdad? De esa zona nace el pensamiento, la razón. Sócrates, Platón, toda esta gente es de por ahí, de aquella región. Y toda la región y las ciudades de Grecia, de aquella zona, que antes se llamaba Macedonia, el norte, y Acaya, el sur, ¿vale? Pero es Grecia. Toda esa zona estaba plagada de esa filosofía. Por eso, los primeros capítulos a los Corintios, Pablo va a confrontar mucho los sabios, los filósofos, los sofistas, los que se creen mejores que otros, los que son muy elocuentes, no como yo, que no sé decir sacerdotisa, los que se creen que saben hablar mejor que otros. ¿Sabes qué pasaba? Que la cultura griega de los filósofos generaba escuelas, la escuela de Sócrates, la escuela de Platón, la escuela de no sé quién, de Tertulio, de quien sea. Y cuando tú eres, es como ser del Barça o del Madrid, o no sé si hay otro o Perico, ¿vale? Es como estar afiliado, como ser del club, ¿cómo se llama? Ser soci, ¿no? Es como ser socio del Barça, del Madrid, y te iba el alma ahí, ¿no? Y hay unos que decían, pues yo soy de Platón, es mi escuela, yo soy de Sócrates. Y en la iglesia estaban diciendo, pues yo soy de Pablo, te metas conmigo, yo soy de Apolos. Y eso había llegado, esa manera de pensar, de dividir a la iglesia, había llegado a la iglesia. Y Pablo, 1 Corintios 1:12, dice, me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo, yo sigo a Apolos, y otro, yo a Cefas, y otros decían, yo a Cristo. ¿Qué significa eso en palabras de hoy en día? Había división, la gente estaba peleada, porque los del Barça no podían sentarse a comer con los del Madrid. O, no sé, hoy en día, a nivel cultural, un latino no podía sentarse a comer con un catalán, un gitano con un payo,
no sé cómo decirlo, un asiático con un europeo. Había un blanco con un negro, no, yo creo que eso lo hemos superado, Pero había división en la iglesia, una división que ahora nos hace gracia, pero era muy profunda. Realmente dividía a la iglesia, la gente tenía celos, se sentían celos unos de los otros. No se esperaban a comer. O sea, ¿veis lo fuerte que es? Yo creo que el Señor tendrá mucho que hablarnos a nosotros en este libro. Además de ser Grecia, estaban dominados por el Imperio Romano. Y tanto los griegos con el Panteón como los romanos eran politeístas. ¿Sabes qué significa eso? No tiene nada que ver con la policía, ¿vale? Adoraban a muchos dioses. Era lo normal. Eso hoy en día no pasa. ¿Verdad que no? Aún pasa. Ya no hablemos de la diosa o la Virgen María, o la de Montserrat, o el San Isidro, no sé, de verdad que no me sé todos los santos, soy muy malo. San Pedro, San José, no sé a qué santo están acostumbrados a orar los que oran a los santos o a las vírgenes. O no hace falta hablar de idolatría hablando del santo. ¿Cómo se dice? La lista de los santos. El santoral, iba a decir el santuario, no, el santoral. El santoral. No hace falta hablar de eso. Podemos hablar de idolatría cuando hablamos del Barça también. Cuando hablamos del trabajo. Podemos hablar de idolatría cuando hablamos de la comida. Hay muchas maneras de aplicar la idolatría hoy en día. ¿Y qué pasaba en Corinto? Pablo escribe, capítulo 8, versículo 7. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Además había unos hermanos que juzgaban a los otros. ¿Dónde has comprado esa carne? Imagínate, te invito a comer a mi casa, una barbacoa, y tú antes de comer, espérate, ¿a qué carnicería has ido a comprar esta carne? Porque como hayas ido a comprar esta carne, como sea halal, o como esta carne sea al lado de la parroquia San José, no pienso comer esa carne. Porque sé que el que la vende la ha dedicado a su santo. ¿Se entiende? Eso pasaba en la iglesia. Y había gente que se peleaba por este tipo de cosas. Y todo tenía que ver con las costumbres idólatras de la ciudad, que estaban entrando en la iglesia de Cristo. Y ya por último, había diferentes nacionalidades, diferentes culturas, y sobre todo lo recordamos de la carta a los romanos, hay siempre una disputa entre judíos y griegos. En otras palabras, suelen ser los religiosos y los que vienen de otro tipo de vida, de una vida más sin conocer al Señor. Y hay disputa, y hay mucha acusación. Los judíos piden señales, 1 Corintios 1, 22, y los griegos buscan sabiduría. ¿Suena? Filosofía, conocimiento. ¿Nos queda clara la imagen de cómo era Corinto? ¿De cómo era la iglesia de Corinto? ¿De los problemas que había en la iglesia de Corinto? ¿Nos conecta un poco con nuestra realidad o no? Yo espero que sí. Pues resulta que si vamos a Hechos, capítulo 18, si queréis acompañarme bien, si no, no hace falta, simplemente os explico. En Hechos está la historia de Pablo visitando la ciudad de Corinto. Pablo estaba en su segundo viaje misionero, había cruzado a Europa y venía bajando por la parte del norte de Grecia. Pasó por Atenas sí que nos suena, ¿verdad? Y después de predicar en Atenas y no ser muy bien recibido, o el evangelio no fue muy bien aceptado, porque en Atenas era la capital de los filósofos, y ahí tenía una zona que ahora no me acuerdo cómo se llama. El Panteón, creo que era. No lo sé, no me acuerdo ahora, está aquí, Hechos capítulo 18, el Areópago. Gracias, Manel. Señor, gracias por Manel. Y Pablo pasa por ahí y predica, y algunos se convierten, pero Pablo sigue su camino.
y va a parar a nuestra ciudad, Barcelona, digo, Corinto. ¿Vale? Capítulo 18. Y yo me imagino que Pablo, por la experiencia que había tenido en Atenas, me imagino que lo que vivió en Corinto a lo mejor iba a ser menos tiempo de lo que él tenía pensado, por cómo había sido recibido el Evangelio allí. Pero, quiero leeros algo, Hechos capítulo 18, que me impactó mucho. Porque Pablo, lo primero que hace al llegar a una ciudad es buscar una sinagoga y predicar primero a los judíos. Y convencerles de que Jesús, que había muerto hace unos años, era el Mesías, y que creyeran en el Mesías. Pero los judíos no le reciben. Pablo se sacude los pies y dice, allá vosotros. A partir de ahora voy a predicar a los griegos. Y yo creo que Pablo hubiese pasado menos tiempo allí. Pero, Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10, dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión. ¿Quién es ese Señor que dice aquí? ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Quién le está diciendo a Pablo en una visión? Jesús, vale, muy bien. Una noche el Señor, Jesús, le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y ahora sigo el 11. Así que Pablo se quedó allí, ¿cuánto tiempo? 1 año y medio. Yo creo que este versículo me hace pensar que a lo mejor Pablo no hubiese estado tanto tiempo allí. Pero Jesús le habló y le dijo algo que estaba fuera de todo pronóstico. Esa ciudad de idólatras, esa ciudad de piratas, esa ciudad de pecadores, que cometen mucha inmoralidad sexual, esa ciudad de divisiones, dice Jesús, yo tengo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el texto? Poner el 10, por favor. Yo tengo mucha gente allí. Mucho pueblo, dice otra, la reina Valera. Tengo mucho pueblo allí. Y fíjate, no estamos hablando de gente ya convertida. No estamos hablando de aquellas que cantan, somos el pueblo de Dios, y nos juntamos un día 1 de mayo de una excursión unida, y somos mucha gente, mucho pueblo. No había eso en Corinto. Jesús está diciendo, no te calles, sigue hablando, porque yo tengo a mucho pueblo aquí. No sé si lo entendéis. ¿Había ya mucho pueblo de Jesús allí o no? Todavía no. Todavía no. Pablo va a seguir predicando durante 1 año y medio, y entonces, ¿qué va a haber? Mucho pueblo. Esa promesa de Jesús es lo que Pablo necesitaba para quedarse ahí y predicar. Esa confirmación de Jesús, de que Jesús había puesto la mirada en una ciudad como Barcelona, como Santa Coloma de Gramenet, como Corinto. Y llego a este texto y pienso, ¿qué ve Jesús en una ciudad como la nuestra? ¿Qué ve Jesús en una ciudad como la nuestra? Porque a Pablo le dijo, no temas, sigue hablando, no te calles, porque estoy contigo. Aunque te ataquen, que te avergüencen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo a mucho pueblo, a mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Hemos visto, y ahora sí, vamos a empezar a terminar, hemos visto lo que ve Jesús en la ciudad de Corinto, que yo creo que tiene que ser bastante parecido a lo que ve Jesús en la ciudad de Barcelona, en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, en nuestros días hoy. Que cuando Jesús mira a esta ciudad llena de pecadores, Él no ve solo pecadores, Él ve todavía mucho pueblo, muchas personas que van a llegar al arrepentimiento. Y os pregunto, ¿qué ve Pablo en Corinto? Porque hemos visto lo que ve Jesús, pero para ver lo que ve Pablo en Corinto, ahora sí,
Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Y ahora vamos a empezar a leer la Biblia. Lo siento por toda esta introducción tan larga. No, es parte del mensaje. 1 Corintios capítulo 1. Y en los primeros versículos vamos a ver la iglesia de Corintios como la ve Pablo. Vamos a ponernos unas lentes correctas para entender y ver correctamente la iglesia de Corinto. ¿Vale? ¿Tenéis ahí? 1 Corintios capítulo 1, los primeros versículos. Si me dais descanso y alguien me lee los 3 primeros versículos, por favor, del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está saludando, gracia y paz. Pero está definiendo la iglesia. Está diciendo cómo es la iglesia. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, nuestro hermano también que me acompaña, dice, a la iglesia ¿de quién? De Dios. Primer punto. Y me parece maravilloso. ¿De quién es la iglesia? ¿De los corintios? ¿De la ciudad del Corinto? ¿De quién es la iglesia? ¿De Barcelona? ¿De Santa Coloma? ¿De quién es nuestra iglesia? De Dios. Ya todo empieza a cambiar. No es la iglesia de Manel, de Pedriño, de los líderes que lleva 40 años. No, es la iglesia de Dios. No es iglesia viva, Magallanes, no, es la iglesia de Dios. Sigue, que está entonces en Corinto. Ah, vale. Es la iglesia de Dios, pero que en concreto está en Santa Coloma. Perdona, que a veces me confundo con las ciudades, ¿vale? Porque son tan parecidas. A la iglesia de Dios que está en Santa Coloma, gracias. A los que han sido santificados. Yo tengo la NBI, Tony, si me la puedes poner también, así seguimos todos lo mismo. A los que han sido santificados. ¿Qué ha pasado con la iglesia de Dios en Corinto? Que los que estaban ahí han sido... ¿Qué me está diciendo? ¿Que ya no son los pecadores? No. Ahora son santificados. Y llamados a ser su santo pueblo. Y fijaros aquí cómo se repite la idea de santidad, de santo, de santidad, de santo. Porque es algo que será recurrente en la carta, a lo largo de la carta. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, ¿es santa, sí o no? Amén. ¿Se equivoca, sí o no? Se equivoca. ¿Deja de ser santa porque se equivoca? Sigue siendo santa. Esa es la visión de Pablo de la iglesia de Dios. Los que han sido santificados, llamados, a pesar de haber sido santificados, tenemos un llamado a ser santos, a cuidar nuestra santidad, a cuidar nuestro testimonio. Y luego sigue, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Y entonces eso nos hace perder de vista la localidad, el egocentrismo. ¿Somos solo nosotros la iglesia de Dios? Hemos sido llamados a ser la iglesia de Dios ¿con qué? Con otros, con los demás, con las demás iglesias. No somos solo nosotros la iglesia de Dios. Eso les abría la mente a una iglesia que estaba dividida. Seguimos leyendo. Que alguien me lea por favor los versículos del 4 al 9. Doy gracias a Dios siempre, mi Dios, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio del Mesías fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús el Mesías, el cual también os sostendrá hasta el fin, para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor
Señor Jesús. Fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Gracias. ¿Cómo empieza estos versículos? Doy gracias a Dios por vosotros. ¿Pablo se avergonzaba de esa iglesia? No. La visión de Pablo es esa. Él no sentía vergüenza de la iglesia. Él estaba agradecido a Dios por la iglesia. Yo me pregunto, ¿yo estoy agradecido por la iglesia de Dios aquí? Siento la gratitud por cada cosa, a pesar de los fallos, de los errores. ¿Estoy agradecido? Claro, decir amén rápidamente es muy fácil, pero cuando piensas en los defectos de la iglesia, ¿sigo estando agradecido? Luego, tú leías la Reina Valera, dice, bendecidos en Él, y repite, en Cristo, en Él. En mi versión se traduce como unidos a Cristo, en la unidad con Cristo, dice 2 veces. ¿A qué está apuntando Pablo? A pesar de que la iglesia tiene problemas de división, en Cristo estamos unidos. No importa de qué club de fútbol seas. Todos pertenecemos a Cristo. Estamos unidos a Él. Y he dicho club de fútbol, decir algo, no quiero volver a decir lo que he dicho antes, ¿vale? Latinos, brasileños, catalanes, españoles, que sea, estamos unidos a Él. Dice el versículo 5, llenos de riquezas, de bendiciones, de dones. Dios había derramado su espíritu en esa iglesia de tal manera que le sobraban dones a esa gente. Y es maravilloso y anecdótico, ¿no? En plan, ¿cómo puede ser que una iglesia tan complicada tengan tantos dones, ¿no? Tan inmadura, pero tenga tantos dones. Dice el versículo 6 que, lo voy a leer, así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Cristo. La propia iglesia era un testimonio de lo que Pablo había predicado acerca de Cristo. Daban testimonio, a pesar de sus errores, daban testimonio. Versículo 7, en lo que decía antes, no os falta ningún don mientras esperáis al Señor Jesús, la manifestación del Señor Jesús. Mientras esperamos, tenemos dones para hacer ¿qué? Para servir. Para eso tienes un don. Para eso Dios te ha dado un don y te ha puesto en la iglesia. Para que mientras esperas a Jesús, ¿qué hagas? Vengas a la reunión y te sientes. ¿Sí o no? No, para que sirvas. Para servir mientras espera la venida del Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, Él os mantendrá firmes. La iglesia de Dios permanece firme porque Dios nos mantiene firmes. Así es como Pablo ve a la iglesia. Y versículo 9 termina. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión, unidad con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó y Él es fiel para mantenernos firmes. Vaya diferencia, ¿no? Porque si leemos la carta de 1 Corintios con ojos humanos, lo que vamos a ver es una iglesia llena de defectos, llena de fallos, llena de pecados que tienen que tratar. Y es cierto. Y por eso tenemos a la Biblia escrito de esta manera. Pero cuando vemos la iglesia con los ojos espirituales, vemos la obra de Dios. Vemos la mano de Dios. Vemos que Dios la llamó. Dios la bendijo. Dios la sostiene y Dios la acompaña hasta el fin. Otra vez, Dios la llamó, Dios la bendijo, Dios la sostiene y Él la acompaña hasta el fin. Así es como Pablo ve a la iglesia. ¿Te está cambiando un poquito o no? A pesar de ver las similitudes de Corinto y Barcelona, ¿veis cómo Jesús ve al pueblo de Corinto? Yo tengo mucho pueblo ahí. No te calles. ¿Cómo ve Pablo a la iglesia? Bendecida, llamada a ser santa.
Una iglesia que está sostenida por Dios, que Dios la acompaña. Y dice la palabra que Dios, al que ama, corrige. Al que ama, y si Dios ama tanto, y si Pablo ama tanto a la iglesia, ¿qué va a hacer? Enseñarla. Decirle lo que está haciendo mal. Porque cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, a nuestros amigos, les decimos algo que les molesta, si realmente hay amor, cuando hacemos eso, lo que queremos no es que le vaya mal, es todo lo contrario, es que le vaya bien. Así que cuando recibimos palabra de Dios que nos corrige, es para darnos cuenta de lo que hemos estado diciendo esta mañana, de que Dios nos ama. Dios nos ama tanto que no quiere dejarnos tal como estamos. Que no quiere que muramos en esta vida siendo solamente madridistas o culés, o pecadores, haciendo las cosas tal como la hemos hecho siempre. Dios nos ama tanto que no solo ha dado su vida para darnos nueva vida, sino que nos ama, que nos quiere corregir. Para terminar, yo me pregunto, ¿cómo veo yo a mi ciudad? Cuando miro Santa Coloma, y tengo que ser sincero con vosotros, yo tengo ahora el privilegio de vivir en una casita, veo lejos, y a veces vengo a Santa Coloma y digo, uff, qué agobio, cuánta gente. Y me genera una sensación de, oh. Y yo pido perdón a Dios por esto, porque quiero aprender a ver Santa Coloma como Jesús ve Santa Coloma. Yo quiero aprender a ver mi ciudad, donde Dios nos ha puesto como iglesia, como Jesús la ve. Yo quiero que estas palabras de Jesús resuenen en nuestros corazones y que vayamos de aquí recordando que Jesús dice, yo tengo mucho pueblo aquí, no te calles, sigue predicando, no te calles. Yo te pregunto, y me pregunto, ¿cómo veo yo a la iglesia? Esta es más dura. ¿Cómo veo yo a la iglesia? Escuchaba una predicación que decía, oye, un hermano que se acercaba a un pastor, decía, oye, pastor Manel, por ejemplo, me caes genial. O sea, yo como los de Corinto, ¿no? Yo soy de Manel, ¿no? Que es la iglesia, yo soy de Manel, contigo hasta la muerte. Pero tu esposa no la trago, ¿eh? La que me estoy metiendo en un problema. Podría haber usado el ejemplo mío, pero claro, luego yo me lo llevo para casa, ¿no? Manel, yo contigo, en serio, lo que diga mi pastor, ¿eh? Pero es que su esposa, no la trago. No la trago. Es un ejemplo, porque ahora viene. Hay muchos que dicen a Jesús, Jesús, yo contigo, hasta la muerte. Pero tu esposa, pero tu novia, no me gusta. No. Se ven los defectos, es incoherente, dice una cosa, hace otra, todavía esconde pecados. Yo Jesús, yo sigo, pero la iglesia, no. La iglesia no. Pauli, perdóname, no era para dar el ejemplo. ¿Yo contigo, Pauli? ¿Cómo veo yo a la iglesia? A la novia de Cristo, a la que será la esposa de Cristo. ¿Con qué ojos miro yo a la iglesia? Porque si amas a Jesús, amarás esta ciudad. Si amas a Jesús, si amo a Jesús, amaré esta iglesia. Y eso significa que si amo a Jesús, mira al que tienes a tu lado, que a lo mejor está dormido, míralo. Te toca amar a ese hermano que tienes al lado. Si amas a Jesús, te toca amar a ese hermano que tienes a tu lado, que a lo mejor se ha quedado dormido ya. Toca amarlo, porque Jesús lo ama. Porque es parte del cuerpo de Cristo. Junto contigo es la novia de Jesús. Y si tú sigues a Jesús, y si tú amas a Jesús,
te va a tocar amar a que tienes a tu lado. Nos ponemos en pie y terminamos. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor por su palabra. ¿Cuántos os habéis sentido identificados? ¿O he sido yo el único? Por un momento me estaba sintiendo que estaba viviendo en Corinto. O sea, ha sido exagerado. Ha sido muy brutal la forma que el Señor nos coloca en el contexto y nos hace tan actual, ¿no? Algo que se escribió hace tantos años, lo hace tan actual y realmente sigue siendo actual. O sea, seguimos viviendo en una sociedad corrupta, seguimos viviendo en ciudades corrompidas por el pecado, junto a personas y con personas con una serie de costumbres totalmente contrarias al Señor, a lo que el diseño original del Señor. Pero lo que más me llama la atención de lo que dijo Pedro fue la forma que tenía Dios de ver a esa ciudad. O sea, si nos paramos a ver todos los puntos negativos, es un desastre. Pero Jesús iba más allá. Y lo que le dijo a Pablo fue: yo tengo gente ahí. O sea, sigue, persevera porque yo tengo gente ahí. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, ¿no? Que a pesar de que nuestro alrededor, nuestra ciudad, nuestro contexto, nuestro barrio, lo veamos todo tan oscuro, pero que tengamos siempre presente esa palabra, que el Señor tiene gente ahí. Y nosotros tenemos que ser esos Pablos, que tenemos que estar y aguantar ahí ese año y medio o el tiempo que el Señor nos coloque ahí hasta que Él haga su obra. Amén. Yo quisiera invitar a John a que pasara. John, para los que no estuvisteis ayer, tomó el paso de entregar su vida al Señor el día de ayer, en la excursión unida. Yo quiero pedir un aplauso al Señor por su vida. Y queríamos comunicarlo a la iglesia, transmitir nuestra alegría de todos aquellos que estuvimos allí ayer, para que todos los demás hermanos sepáis. Y queremos aprovechar este tiempo y quiero pedir a la iglesia que incline sus cabezas, y quiero pedir también a aquellas personas que durante el tiempo último de la alabanza levantaron su mano, que pasen también. Nos gustaría orar por vosotros, nos gustaría bendecir vuestras vidas también. O sea, os pido por favor lo que queráis. Y si hay alguna persona que no levantó la mano y siente en el corazón que quiere acercarse al Señor, que quiere dar un paso más, ese paso de fe y reconciliarse o acercarse por primera vez al Señor porque no lo conoces, que también puede pasar. Este tiempo es un momento de salvación también. El Señor sigue con sus brazos abiertos, esperándonos y aguardándonos para hacernos libres en Cristo. Amén. Yo quiero pedir a Manel y Pedro que se acerquen también. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque vemos que, como dice tu palabra, tú eras el mismo ayer, ahora y para siempre, Señor. Y vemos que, al igual que en tiempos de Pablo, tú llevaste salvación a Corinto, Señor, a esa ciudad tan corrupta, Señor. Tú continúas trayendo, Señor, salvación en los días de hoy a nuestra ciudad, a Santa Coloma, Señor, a Barcelona, papá. Y en esta hora yo te agradezco por la vida de John, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que han levantado la mano, Señor, y que han dado el paso, Señor, de reconciliarse contigo o de acercarse a ti por primera vez, Señor. Te pido que tú los bendigas, que tú les guíes, que tú les des fuerzas, que tú, Señor, los tomes de la mano y les guíes por este camino nuevo, esta aventura, Señor, que es una vida contigo, papá. Sabemos que traemos del pasado muchas costumbres, como estos hermanos de Corinto, muchas religiosidad, traemos muchas costumbres del viejo hombre, Señor, que tienen que ser quitadas, papá, pero ahí estás tú con tu amor. Tú enviaste a Pablo, Señor, a corregirlos, y sabemos que tu Espíritu Santo es quien nos corrige, Señor, a través de nuestros pastores, a través de nuestros hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo vengas a proseguir esa obra, Señor, que
que tú has comenzado en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos sentir, Señor, que tú estás en cada paso a nuestro lado, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús.